Hoy nos acompaña en Pan Am Post Joseph Humayer, quien es experto en seguridad global y está especializado en amenazas transregionales en el hemisferio occidental. Es director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura y autor del informe El Nexo Maduro-Hezbollah, cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano. Bienvenido, señor Humayer. Gracias por la invitación, un gusto estar en Pan Am Post. Ahora vamos a conversar sobre la posición actual de Estados Unidos frente a Irán y cómo esta puede influir en las relaciones con Venezuela. En los últimos días, Irán aumentó la amenaza por manipulación de uranio, que lo encaminarían a la creación de una bomba nuclear. De hecho, el máximo líder iraní dijo que podían enriquecer uranio al 60%. Ya lo hacen al 20%, ambos índices muy por encima de lo que es el 3.67 fijado en el Plan de Acción Integral Conjunto que firmaron en el 2015. Ahora, Estados Unidos, bajo el gobierno de Joe Biden, aseguraba que no iban a relajar las sanciones. Días después, su gobierno acepta sentarse a negociar con Irán para conversar sobre el tema. Queremos saber cuál es su análisis de la posición que tiene ahora Joe Biden respecto a Irán en torno a las últimas sanciones. Yo creo que lo que tenemos que estar pendiente es las lecciones que aprendimos de la última negociación. Ya se tuvo una negociación con Irán en 2015. Bueno, tuve una negociación previa, pero el acuerdo nuclear se firmó en 2015 y ya sabemos cuál fue los errores de esa negociación, tanto como los errores del acuerdo mismo. A ver si lo explico. El más grande error del acuerdo nuclear con Irán por parte de la perspectiva de Estados Unidos, y debería ser de toda la comunidad internacional, es que no hay transparencia completa a su programa nuclear. Irán insistió en poner cierto criterio de que los sitios nucleares que ellos deciden, que son privilegiados, reservados o secretos, no lo puedes investigar o revisar hasta avisar a Irán con anticipación. Eso es el equivalente, digamos, que si la policía sospecha que yo tengo drogas en mi casa y yo digo, me tienes que mandar una carta con 2 semanas diciendo que vas a venir, y cuando llegas a mi casa, pues mira, todo mi casa menos mi baño. Eso es equivalente a lo que Irán estaba imponiendo. Eso no es un acuerdo de buena fe por los dos lados. Yo creo que no deberíamos aceptar eso nunca, y eso es lo que permitió que Irán después ponga lo que se llama en inglés los sunsets, ¿no? Las fechas claves donde Irán va a poder acceder a material nuclear, pero no solo material nuclear, material militar para su programa de misiles balísticos. El primer fecha fue claramente el año pasado, fue el 18 de octubre de 2020, y por lo tanto Irán ya no considera que tiene sanciones por parte de las Naciones Unidas y no tiene un embargo de armas. Por eso lo vemos en Venezuela. Después, el próximo fecha van a venir en 2023, 2024, 2025, hasta ya para el año 2026 y 2028. Ya Irán va a poder tener material avanzado para poder tener centrífugas avanzado para tener una potencial bomba. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta del acuerdo y aprender esa lección y no seguir los mismos errores. O sea, sería tonto hacer los mismos errores ahora que cuando ya supimos qué pasó la vez pasada. Bien, y entonces respecto a esto, ¿qué posición debería plantar Joe Biden? Todavía no se ha reunido, no se ha sentado a hablar con Irán, pero ¿qué deberían establecer en esa mesa de negociaciones? Mira, son de esas dos cosas. Yo creo que, por lo más sencillo, uno, transparencia total. O sea, Irán no va a elegir cuándo y cómo y dónde van a poder ir los inspectores. Tienen que hacer los informes más actual y con todos sus sitios nucleares, incluso el sitio de Parchin, que es el sitio militar que ellos quieren proteger con tanto cuidado. El otro es, no se puede separar este tema del tema nuclear con los otros temas de la preocupación que tenemos por las acciones y las agresiones de Irán en el Medio Oriente y en el mundo. Apoyo al terrorismo, violaciones de derechos humanos, todos estos otros temas que Irán quiere separar, le quiere poner como que el tema nuclear es único, los otros temas no lo podemos tocar y negociar. Así pasó en la última negociación. El presidente Biden tiene que imponerse y decir que tenemos que unir y conversar sobre todos estos temas, porque todos son dentro del interés de la comunidad internacional y de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque si no fuera por estas otras agresiones, violación de derechos humanos, apoyo al terrorismo, si no fueran por esas otras agresiones, tal vez no estaríamos preocupados que Irán tenga una bomba nuclear o mucho menos un programa de energía nuclear, ¿no? La razón que tenemos preocupación que Irán va a tener potencia nuclear es porque sabemos que ellos
trabajan con grupos terroristas y también tienen un sistema totalitario en su propio país donde no permiten libertades. Entonces, es por eso mismo que tenemos esta conversación. Entonces, ¿por qué no lo podemos mezclar dentro de la negociación? Yo creo que el presidente Biden tiene que tomarlo conjunto todo, tomarlo serio y saber bien que a pesar de que tal vez tiene sus diferencias con el estilo del presidente Trump, el presidente Trump le ha entregado prácticamente una mesa de potencial negociación con mucho palanco o leverage, lo que se dice en inglés, ¿no? Mucha habilidad de poder negociar. No descartas eso simplemente porque quieres ir en contra de la política del pasado del presidente Trump. Eso no sería inteligente y yo creo que tiene que usar todo lo que está en su disponibilidad para poder presionar a Irán para que cambie su comportamiento. Ahora, tenemos claro que Estados Unidos ha sido un actor fundamental en las acciones contra el régimen iraní y contra Hezbollah. Ambos han sido señalados por estar relacionados, así lo afirmaba la pasada administración de Donald Trump. Con el cambio de administración en la Casa Blanca, peligran de alguna manera los avances alcanzados en los últimos años. Y cito algunos ejemplos: foros internacionales contra el terrorismo, sanciones a bancos iraníes, nuevas alianzas impulsadas por Donald Trump en el mundo árabe como los acuerdos de Abraham para justamente reforzar el asedio a la República Islámica. Entonces, repito mi pregunta: ¿peligran de alguna manera esos avances? Depende de cómo lo manejan, ¿no? Si lo hace bien, en una manera estratégica, con un discurso fuerte, no hay necesidad de que hay que perder todo ese tipo de avances que se hizo en el último gobierno. Sin embargo, si se apura y se apresura a una negociación sin condiciones y simplemente quiere hablar con Irán porque quiere resolver esto lo más rápido posible, entonces, claro, puede prácticamente cancelar todos los éxitos que se tuvo en los años anteriores, especialmente los acuerdos de Abraham, porque la razón que se ha podido manejar, no la única razón, pero una de las razones que se ha podido manejar una línea diplomática entre Israel y estos países árabes, principalmente los Emiratos Árabes y Qatar, la razón que no Qatar, perdón, Bahrein y Emiratos Árabes, los primeros dos países que firmaron ese línea diplomática con Israel, la razón fue porque esos países están cansados de ver a Irán construyendo conflictos por su alrededor en las fronteras. O sea, están cansados de la guerra de Irak, están cansados del conflicto en Siria, están cansados del conflicto en Yemen, y ellos saben que hoy en día la amenaza mayor no es Israel, es Irán en el Medio Oriente. Entonces, ese tema les ha puesto un punto de unión para que puedan tener una línea diplomática mucho más robusta, y creo que eso ha traído más habilidad de tener paz en el Medio Oriente, que es prácticamente un objetivo de siglos en esa región. Yo le considero que no debería de echar al lado, porque esos avances, como son nuevos, pueden ponerse muy frágiles y debilitados si no lo maneja con cuidado. Pero realmente vemos a Joe Biden en una posición tan dura como para plantar una posición así frente a Irán. Bueno, las condiciones están ahí para tener esa línea dura. Uno, la situación económica en Irán es más débil que nunca. O sea, Irán, no solamente en términos de sanciones, pero Irán, su economía desde 2014, como Venezuela, no al extremo de Venezuela, pero también es un país petrolero. El caída de precio de petróleo les ha causado problemas. También tienen inflación y su política económica también es socialista. Entonces, nunca ha manejado una economía bien en su país. Entonces, Irán también está debilitado y fue una falta de expectativa porque los ayatolas de Irán prometieron al pueblo iraní con este acuerdo nuclear que firmaron con Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, Estados Unidos y los 5 países en Europa, prometieron que iba a huir un crecimiento económico tremendo en Irán. Eso fue la promesa, la forma que vendieron el acuerdo nuclear con su propio pueblo en Irán. Y no pasó. O sea, prácticamente la economía iraní no ha crecido a niveles que ellos han prometido. Entonces, esas cosas, esas condiciones da la habilidad que Estados Unidos puede tener una línea dura contra Irán, pero eso solo si lo decidimos tomar, porque si lo desperdiciamos esa oportunidad, esas oportunidades, esa línea, esas condiciones pueden cambiar. Ahora, tomando en cuenta esta posición que estamos conversando y lo que puede llegar a pasar, también es cierto que las actividades de la organización terrorista Hezbollah traspasan territorios. Lo indicó usted, de hecho, en su informe elaborado en el año 2020, en donde indica también que comenzó a expandirse en América Latina con la llegada de inmigrantes árabes a la triple frontera. Según declaraciones suyas, de hecho, Brasil alberga la mayor cantidad de clanes Hezbollah en el territorio. ¿Cómo ve su expansión en Latinoamérica y por qué Hezbollah es una organización
que ha sido catalogada tan peligrosa? Mire, yo creo que primero déjame clarificar, porque la razón que Hezbollah es un peligro para su propio pueblo en Líbano, el pueblo libanés, es porque Hezbollah ha estado responsable de grandes casos de corrupción, grandes casos de violación y grandes casos de poder debilitar la sociedad y el Estado de Líbano. Entonces, el hecho que yo considero Hezbollah primero una amenaza a su propio pueblo en Líbano, y después eso se extiende a las comunidades libaneses a nivel mundial. Ojo, no es que los comunidades libaneses están contaminados completamente de Hezbollah, pero son blancos y objetivos de Hezbollah. ¿Por qué? Porque el Líbano es un país pequeño y en términos económicos y en población. Entonces, desde mucho tiempo atrás hay una comunidad, una diáspora libanés muy grande en el mundo, especialmente en América Latina, especialmente en Brasil. Cuando 14% del Producto Interno Bruto del Líbano viene de remesas del exterior, uno sabe que Hezbollah entiende dónde puede atraer más financiamiento para su causa, porque ellos, como son un movimiento político también en Líbano, ellos están buscando crecer en su legitimidad. Ahora, ¿qué más les trae aquí a América Latina? No solamente la habilidad de tener remesas de la comunidad libanesa, pero también es que cuando entran a América Latina se dan cuenta que hay un otro recurso mucho más ilícito que se puede también utilizar para financiamiento, que es las drogas, ¿no? Entonces Hezbollah se ha metido en el negocio de narcotráfico como un agencia de express de lavado de dinero. O sea, ellos manejan un sistema internacional de poder de financiamiento de que pueden utilizar a favor de los carteles para prestar el servicio de lavar su dinero de efectivo de narcotráfico. Y eso ya hemos visto comprobado por casos legales y judiciales en Estados Unidos y en otros países en la región, con México, con los carteles de drogas en México, en Colombia, narcotraficantes en Paraguay, en Bolivia, y en Colombia y en otras partes de la región. Y eso después se extiende a Venezuela. Venezuela, como el régimen de Venezuela, el régimen de Maduro, no mira el narcotráfico y terrorismo como actividades ilícitas, como nosotros lo miramos aquí en Estados Unidos o muchos de los países en América Latina. Ellos miran terrorismo y narcotráfico como herramientas del Estado, como cosas que el Estado puede utilizar para avanzar con sus propósitos geopolíticos y estratégicos. Entonces, en ese sentido, Hezbollah usa un aliado estratégico, porque en los dos campos, en el campo del narcotráfico y en el campo de terrorismo, Hezbollah es un actor global muy poderoso. Entonces, ellos ven a Hezbollah como un socio estratégico para avanzar conjuntamente con sus avances geopolíticos. Entonces, eso les ha unido. El propósito del informe era definir eso con más detalle, porque se ha escuchado muchas veces la acusación o digamos la alegación de que Hezbollah está en Venezuela o Hezbollah está trabajando con el régimen de Maduro, y había poco evidencia, o más que evidencia, explicación, argumento de por cómo esto funciona. El informe que publicamos el año pasado en el Centro de Estudios Atlantic Council era darle un poco más explicación académica con un poco más evidencia y detalle de cómo funciona, y ojalá logramos eso. Y también en ese informe del cual estamos hablando, señala recomendaciones para neutralizar esta amenaza en Venezuela. Y cito parte del texto. Estados Unidos debe emprender una contraamenaza que ataque los puntos de convergencia en todo el mundo donde Irán, Hezbollah y el régimen de Maduro se benefician. Pero ¿a qué acciones se refiere con contraamenazas? ¿Y ve a Joe Biden ejecutándolas? Mire, yo creo que hay dos cosas que quiero apuntar, tres cosas, si me permites, quiero apuntar del informe. El informe, si me acuerdo bien, tenía 4 o 5 recomendaciones, pero déjame apuntar Sí. tres muy brevemente. El primero es la habilidad de designar a Hezbollah como grupo terrorista en América Latina. Eso tiene efectos prácticos reales en la habilidad en el campo de inteligencia y especialmente inteligencia financiera. Porque terrorismo, a diferencia de crimen organizado o narcotráfico, es un acto que tienes que prevenir en vez de responder. El narcotráfico se espera que el delito se va, el dinero se transfiere, el droga se vende y después se reacciona y se captura esos narcos. En cambio, el terrorismo tienes que anticipar un potencial acto y actuar en el momento porque es muy tarde esperar que la bomba explota y después, bueno, hay una amenaza. Entonces, la mejor forma de anticipar y neutralizar ese tipo de amenazas es con inteligencia, y la designación de Hezbollah como grupo terrorista te da las herramientas de inteligencia para hacerlo. Hay 5 países de América Latina que ya lo hicieron: Argentina,
Paraguay, Colombia, Guatemala y Honduras. Y yo creo que esa conversación hay que mantener y eso pone más presión al régimen de Maduro. El segundo es la habilidad de lo que estaba hablando de trabajar con la inteligencia financiera. Yo me sorprendo que hasta la fecha el régimen de Venezuela todavía participa en algunas reuniones en el Caribe de las unidades de inteligencia financiera. O sea, cuando se reúnen las unidades de inteligencia financiera en el Caribe, en conjunto que están conectados con el grupo Egmont y los otros unidades de inteligencia financiera a nivel global, el régimen de Maduro todavía tiene un asiento ahí. Eso no tiene sentido porque ellos están escuchando, mirando, estudiando todas las acciones que podían tomar estos, los llaman los WIFs, de América Latina y de Europa y del mundo, y eso les pone una ventaja de posición. Eso es un esfuerzo que se ha ido trabajando para poder aislarlo de ese sistema, porque obviamente el régimen es un violador de derechos humanos, crímenes de leyes de humanidad según las Naciones Unidas, y yo creo que ese esfuerzo puede seguir. Y el tercer punto, y el último, digamos, por esta conversación es, yo pienso que la comunidad libanesa tiene un papel muy fuerte en esto, porque la comunidad libanesa en América Latina es una comunidad muy importante, es una comunidad que se ha desarrollado muy bien en el aspecto cultural, idioma, comida. Creo que todos en América Latina se han comido comida libanesa en un momento bajo un restaurante muy, muy, muy exitoso. Esa comunidad tiene que ponerse fuerte en contra de Hezbollah, igual como los libaneses están poniéndose fuerte contra Hezbollah en su propio país, en Líbano. Ahora, ellos necesitan ayuda porque Hezbollah no es un actor menor, es un actor fuerte y ellos están pudiendo chantajear y amenazar esta comunidad. Entonces, yo creo que yo dije que debe haber una alianza o un tipo de comunicación entre los países de Latinoamérica, los gobiernos, Estados Unidos, y los comunidades libaneses para tratar de ayudarlos para que salgan de este tipo de amenaza de Hezbollah y eso podría poner también más presión al régimen de Maduro. Ahora, es inevitable preguntarse por qué el chavismo permitió la entrada y proliferación de esta organización ligada al régimen iraní y en qué se benefician ambas partes, ¿no? Me gustaría también su opinión al respecto de por qué ocurrió esto y qué ganan ambas partes con esto. Sí, primero yo creo que podemos decir que el régimen de Maduro y antes de él el régimen de Chávez, la revolución bolivariana es un capítulo latinoamericano de un cambio a nivel internacional donde gobiernos autoritarios y hasta totalitarios quieren capturar más poder y territorio. Entonces, lo que Irán quiere en el Medio Oriente, lo que Rusia quiere en Europa Central y Oeste, y lo que China quiere por casi todo Asia y Pacífico, es lo mismo que el régimen bolivariano de Venezuela quiere por toda América Latina. Entonces, ellos lo que han visto es la unión de sus fuerzas para poder tener un frente único donde lo que ellos consideran la amenaza mayor, que es el mundo occidental. Ahora, eso lo ven representado por Estados Unidos y por lo tanto Estados Unidos es su enemigo principal y el viejo dicho de mi enemigo es mi amigo aplica en este caso y eso les ha unido. Eso para empezar, pero después, según a nivel práctico, para poder resistir sanciones, presión diplomática, presión económica, ellos se han unido para construir redes y rutas que les permite tener transacciones y apoyo enfrente ese tipo de presión. So, digamos, yo diría los tres países que tienen más presión por parte de la comunidad internacional, en mi consideración podría ser Cuba, Irán y Venezuela. Tal vez Corea del Norte también debería entrar en esa conversación. Entonces, esos países están construyendo capacidades conjuntas para poder no solo evadir esta presión, pero resistirlo y de cierta forma usarlo en contra las potencias que lo manejan. Entonces, yo creo que eso les ha unido también y lo están haciendo. O sea, y lo que hemos visto el año pasado con Irán en Venezuela, que sea el supermercado, los envíos de petróleo o lo que sea que han visto a nivel visible, es algo que están construyendo por lo menos unos 20 años en Venezuela. Irán tiene presencia más largo que 20 años, pero por lo menos los últimos 20, yo diría, para ser más preciso, los últimos 16 años, la Paz Darán, que es la Guardia Revolucionaria de Irán, y su unidad especial, la Fuerza Quds, ha estado presente en Venezuela y ha estado mostrando empresas, construyendo redes y pudiendo actuar en un momento que ellos deciden que ese momento llegó el año pasado. Quiero conversar con usted justamente este tema de las sanciones para que nos explique un poco, a su juicio, a su consideración, cuál es la diferencia entre las sanciones impuestas a Irán por Estados Unidos y las impuestas a Venezuela en materia petrolera.
¿Son más flexibles las impuestas a Irán, ya que el régimen venezolano culpa las sanciones por la escasez de gasolina en el país con las mayores reservas petroleras del mundo? Entonces, ¿cómo es entonces que a pesar de estar tan bien sancionado, Irán sí produce y exporta su combustible a Venezuela? Bueno, mira, yo creo que el tema de las sanciones es un tema que hay que entender que se siente en doble propósito, ¿no? Un propósito de las sanciones es lo que estamos viendo, es un método de presión económico a un régimen para cambiar su comportamiento. Pero el otro propósito de la sanción es también de proteger el sistema financiero de un país o de un alianza de dinero de sucio que puede ser proveniente de actividades ilícitas. Porque si mucho dinero sucio, que sea de narcotráfico o de financiamiento a terrorismo o de corrupción, entra al sistema financiero estadounidense, puede afectar la reputación de los bancos y del sistema mismo. Entonces, esas dos cosas son a propósito de las sanciones. El primero yo creo que se está cumpliendo, lo de proteger el sistema financiero. La segunda, no hemos visto que ha podido lograr su objetivo, o sea, no ha podido cambiar el comportamiento del régimen de Venezuela, pero eso no significa que el propósito de sanción no es efectivo. Lo que significa es que la estrategia que está detrás de la sanción, tal vez hay que revisarla y modificarla. La sanción no es una estrategia, es una herramienta. Entonces, cuando todo el mundo quiere hablar que las sanciones no funcionan, no es que las sanciones no funcionan, porque es como decir el martillo no funciona. El martillo no funciona. El que maneja el martillo o la estrategia que tiene para manejarlo es lo que no funciona. Entonces, yo creo que podemos revisar y tener una conversación sobre la estrategia de Estados Unidos con Venezuela y cuál sería esa estrategia y cómo podemos mejorarlo. Pero hablar de las sanciones antes de tener esa estrategia es equivocado. O sea, es como poner el carro enfrente del caballo. O sea, no vamos a poder avanzar si no sabemos exactamente dónde queremos ir. Entonces, yo creo que el tema de las sanciones es importante, que mantener esa presión, mantener esas sanciones y primero tener una conversación de cuál es la estrategia y la política en el caso de Estados Unidos con Venezuela, y no deberíamos levantar nada antes de eso. Y hablemos un poco del papel de la comunidad internacional. Se ha desestimado el nexo entre Irán y Hezbollah en Venezuela, primero bajo la presidencia de Hugo Chávez y ahora con la presidencia, con el régimen de Maduro. Sí, bueno, yo creo que no solo Venezuela, se ha subestimado América Latina, se ha subestimado Evo Morales en Bolivia, se subestimó Daniel Ortega en Nicaragua y Correa. Bueno, esa red, lo que se llamaba en su momento de Marega Rosa, después la Alianza Bolivariana, ahora tiene otros nombres como Grupo Puebla, Foro Sao Paulo, esa red que existe en América Latina no es nueva. Esa red se ha ido formando prácticamente después de la Guerra Fría, cuando se decayó la Unión Soviética y digamos, los bonanza que estaban recibiendo de la Unión Soviética se acabó, ellos se pusieron a respaldarse uno mismo. Y esa red, esto es importante, esa red no es gubernamental, esa red es no estatal, está hecho de estudiantes, está hecho de universidades, de medios de comunicación, de activistas, hasta de empresarios. Esa red es la que está fomentando esta destabilización en América Latina, salvo que algunos de ellos entran al gobierno, como ha hecho en el caso de Bolivia y la Alianza Bolivariana, pero el régimen de Chávez sabía perfectamente el poder de cómo usar redes como herramientas de guerra. Y él ha perfeccionado ese arte, la ha exportado por toda la región y ahora Maduro está en control más o menos de eso. Maduro en este momento está más fortalecido y más fuerte por el hecho de que las redes latinoamericanas están activas a su favor. Entonces yo siempre he dicho que para solucionar el tema de la crisis de Venezuela, no hay que trabajar dentro de Venezuela, hay que trabajar en América Latina, hay que trabajar con todos estos países, porque mientras la situación política económica va más en una forma que menos democrática, menos próspera, eso va más a fortalecer el régimen de Maduro. Hoy en día estamos mirando elecciones en Ecuador, en Perú, en Chile, elecciones legislativas en Argentina, en México. Entonces, estas cosas pueden cambiar la dinámica política en la región, donde Maduro puede tener muchas opciones. No digamos si Andrés Arauz sale a ganar la presidencia en Ecuador, eso le da otro aliado más en América Latina. O sea, perdimos la opción argentina, ¿no? Yo considero, ¿no? A pesar de que dicen que hay diferencias entre el presidente Fernández y la vice Cristina Fernández Kirchner, yo considero ese gobierno como más oxígeno para el régimen de Maduro. Perdimos el gobierno de Bolivia, tuvimos una oportunidad de oro en Bolivia y ahora el movimiento socialismo regresó y Evo Morales ya está en el país. Es potencialmente que vamos a perder Ecuador, no podemos perder Colombia, pero este ámbito político, económico, regional es importante en la lucha para el pueblo venezolano.
¿Cuál es el peor escenario justamente para América Latina con la expansión del régimen iraní y su alianza con Hezbollah? Mira, es para la gente que no presta atención a Medio Oriente, las olas políticas que vienen, obviamente hay condiciones muy distintas en América Latina en el aspecto religioso, cultural, pero al final del día son sociedades también que están subdesarrollados, que tienen problemas socioeconómicos, ¿no? Y si miras la ola de cómo pasó las intentos para abrir las democracias en Medio Oriente y cómo se ha ido colapsando esos esfuerzos y subiendo gobiernos autoritarios, eso es como lo que puede pasar en América Latina. Obviamente no creo que con el componente religioso, pero con la fragilidad de las instituciones en América Latina, que ya están frágiles, la caída económica, la corrupción política, que es lo mismo en Medio Oriente, se puede expandirse a un punto donde América Latina va a ser más parecido a esa región. Va a haber más conflictos, va a haber más chantajes, va a haber más grupos armados y el control territorial de los países y los estados democráticos se va a debilitar frente a grupos irregulares. Eso es la receta de Irán en el Medio Oriente y esa receta lo está trayendo América Latina a través de Venezuela. Y ya para finalizar, señor Humayer, quiero volver a ese informe porque me parece una referencia en cuanto al tema, creemos que es una referencia en cuanto al tema de Irán. Allí menciona usted que no existe una legislación antiterrorista adecuada en América Latina. ¿Qué tendría que contener esa legislación y si Estados Unidos puede participar y de qué manera podría hacerlo? Mire, yo creo que el componente más grande de cualquier legislación o, digamos, marco de ley sobre este tema es definir bien el aspecto de terrorismo internacional y criminalizar el acto de ser un miembro de un grupo de terrorismo internacional. Eso es el clave, porque si no se criminaliza el acto de ser un miembro de un grupo de terroristas, no le puedes investigar antes que cometa un acto de terrorismo. Por lo tanto, es lo que hablamos hace poco, donde dije que no vas a poder hacer nada hasta que toma una acción y en el caso de terrorismo eso es muy tarde. La otra razón es porque puede ayudar a tener una mejor comunicación con los países, digamos, que ya han avanzado en el materia de lucha contra el terrorismo, como Estados Unidos, Canadá, Europa bueno, otros, Medio Oriente, Israel y otras partes del mundo, con América Latina que está un poco atrasado en esta materia. ¿Por qué? Porque si un país, digamos, por ejemplo, ponemos como ejemplo a Canadá, si Canadá ha designado a Hezbollah como grupo terrorista, pero Colombia no lo ha hecho, yo sé que lo ha hecho ahora, pero si Colombia no lo ha hecho, entonces la definición no va a ser lo mismo, por lo tanto no van a mirar los mismos objetivos. Entonces yo creo que eso en comunicación de contraterrorismo, en la comunidad de contraterrorismo nos puede ayudar también. Eso, la legislación me parece un paso primero para avanzar en la lucha contra el terrorismo, pero hay muchas cosas más que hay que hacer. Esto empieza también con la conciencia de que los latinoamericanos entienden que Hezbollah está en tu país, Hezbollah está trabajando. Hezbollah no es solamente un partido político de obras sociales en Líbano. Hezbollah ha cometido uno de los más grandes actos de terrorismo a nivel internacional y es considerado uno de los más grandes grupos de crimen organizado transnacional en el mundo. Y tienen que tomar esa amenaza muy seria porque Hezbollah tiene capacidades mucho más grandes de muchas de las amenazas y grupos irregulares que hemos enfrentado en el pasado. Tienen apoyo de estados, de regímenes, de gobiernos. Entonces yo creo que si América Latina se despierta a esa amenaza, yo creo que lo podemos luchar conjunto y juntos, como debería ser. ¿Cómo debería ser la aprobación? Porque me surge la duda de esta legislación. ¿Tendría que aprobarlo algún organismo internacional o podría ser de manera independiente por cada país? ¿Cómo funcionaría ese proceso? Sí, yo creo que debería ser por cada país, porque cada país tiene un marco legal distinto, una constitución distinto. Yo no creo que debería ser una organización multilateral imponiéndose. Ahora, las organizaciones multilaterales pueden abrir espacios para conversaciones, para convenios, y más bien, las designaciones de Hezbollah que ya están en papel efectivo en América Latina, la de Colombia, la de Paraguay y los otros países que mencioné, se han hecho en el respaldo de las alianzas que tienen con las Naciones Unidas y la OEA en el marco del contraterrorismo. Entonces, esas cosas ayudan. Sin embargo, la legislación yo creo que es un acto muy soberano de un país y yo creo que los países tienen todo su proceso de ley que tienen que aplicar para poder tenerlo. No tenemos todavía hasta el momento una designación de Hezbollah o de cualquier grupo de terrorismo internacional a nivel legislativo en ningún país en América Latina. Tenemos órdenes ejecutivas
de ciertos gobiernos, 5 gobiernos en América Latina, que lo han puesto como orden ejecutiva, pero eso se puede quitar con otro ejecutivo. Entonces yo creo que hay que tener también esta conversación a nivel legislativo y no es para ni siquiera para complicar la situación, es simplemente para ponernos en un frente único bajo uno de los más grandes apoyos y oxígenos que tiene el régimen de Maduro, que es Irán y Hezbollah. Bien, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista exclusiva para Panam Post, señor Humaer. Absolutamente, gracias a ti. Saludos a la audiencia de Panam Post, un gusto.